Hoy iniciamos nuestra primera serie del año, que tiene como nombre Una Iglesia Viva. Cuando uno habla de una iglesia viva, particularmente nos enfocamos en algo y es una característica de cómo tiene que ser la iglesia. O sea, cuando hablamos de iglesia, inmediatamente, si yo les dijera a ustedes en su cabeza, hágase una imagen mental de lo que es una iglesia, automáticamente usted pintaría una catedral o pintaría lo de la casita y una cruz en el techo. Porque nos enseñaron que esa era la iglesia. De por sí en la casa constantemente se los he dicho, y vos nos dice a nosotros, esa no es la iglesia somos nosotros. Pero hemos entendido que, como nunca, la iglesia tiene que empezar a estar más viva, no puede ser tan estática. No puede ser un lugar donde uno hace un check. Domingo en la mañana, cepillada de dientes, bañada, desayuno y iglesia. O iglesia. Check. No es un lugar donde vamos nosotros porque sí, toca ir, sino tiene que ser algo diferente, tiene que haber un cambio y tiene que empezar por un cambio de mentalidad. Pero para que haya un cambio de mentalidad tenemos que empezar por algo muy puntual y es empezar a entender hacia dónde tenemos que cambiar. O sea, ayer que estábamos en el colegio de las niñas, nos decían que los niños aprenden, o en general la humanidad aprende por ver, pero luego por parámetros y empiezan a definir una estructura. O sea, el niño empieza a decir, ok, todo el tiempo son rutinas. Por eso siempre le dicen los pediatras a los papás, establezca una rutina para su niño para que él aprenda. Y esa rutina empieza a cambiar conceptos. Algo muy básico, pañal. ¿Cómo es el tema del pañal? El niño dice, tengo chichi, hago chichi porque hay un pañal. Luego tiene que empezar a haber un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque reemplaza el tengo ganas, hago porque sé que hay un pañal no, tengo que avisar y correr. Al principio hay accidentes. Los que son papás acá varias veces han llegado con un niño corriendo al baño. Y el niño como, yo avisé. Sí, hijo, pero era antes. Aquí el orden de los factores se afecta al producto. Se altera el producto, perdón. Y entonces empiezan a cambiarse los conceptos. El niño dice, ya no tengo un pañal, sino tengo que avisar. El niño cambia su mentalidad. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Si queremos ser una iglesia, tenemos que empezar a entender cuál es el principio de la iglesia. Y por eso Dios nos regala esta primera serie llamada Iglesia o una iglesia viva. O sea, ya no podemos ser estáticos. Todo lo que tiene vida se mueve. Todo lo que está vivo, de alguna forma tiene que moverse. ¿Por qué? Porque los átomos, las moléculas o lo que sea está en constante movimiento. Yo creo que usted, por más quieto que se quede, en algún momento se está moviendo. Por ejemplo, mi esposa tiene un tema particular con el pie y ella no puede dejar el pie quieto. O sea, el día que lo deja quieto, yo me asusto y lo vuelvo a mirar. Porque sé que está en movimiento. En exageración, pero en movimiento. Y así tiene que pasar. La iglesia no podemos seguir siendo una iglesia estática o muy quieta. Y por eso es que empezamos, y hoy tenemos la introducción, y tengo el privilegio de llevar la introducción. Y para empezar, yo quisiera empezar hablando de un manjar de dioses que fue creado y ha sido puesto, y es este que ustedes ven ahí en pantalla. ¿La conocen? Muchas gracias. ¿Sí la conocen? La Coca-Cola. ¿Les provoca la Coca-Cola? ¿Quién está provocado? Levánteme la mano. Dígame quién está. ¿Todos tantos fans hay de la Coca-Cola? No, es que ya está en ayuno. Pero miren que yo me puse a analizar y yo he escuchado la historia, pero dije, como a uno le cuentan tantas historias que no son verdad y uno vive convencido y se las replica y todo, entonces no voy a ir a buscar si es verdad. Y dicen que esto no nació siendo Coca-Cola como refresco, sino nació siendo un remedio. Y este elixir fue creado por allá en 1886 por el doctor John Pemberton, quien mezcló accidentalmente un jarabe de su invención con agua carbonatada y generó una bebida refrescante. O sea, lo que inicialmente iba a ser un jarabe o un remedio terminó siendo un producto de consumo masivo al que la gente disfruta, o que más bien mucha gente lo acompaña por con una hamburguesa. ¿Les gusta con hamburguesa la Coca-Cola? Con mandocas. Y pues la gente lo disfruta. A mí personalmente las bebidas con hielo no me gustan. Pero a mí me sorprende cómo para algunas personas esto puede llegar a ser tan atractivo, como que ya como que lo sientes,
O sea, ya como que lo saborean. Y yo me siento como malo de la garganta. Entonces, no es por sed, es por salud. Perdón. ¿Alguien más está malo de la garganta? Ay, la embarré. Yo llevaba un año, ya desde enero no estaba tomando gaseosa. Bueno, pero fue por salud, no por nada más. Pero bueno, como suele pasar, hay inventos o creaciones que cambian de paradigmas. Algunas cosas nacen y tienen un fin, pues tenía el fin de ser un jarabe y terminó siendo una bebida, pero también hay historia, o en la historia nos muestra cómo algunos inventos fueron mal utilizados. Un buen fin por el que fue creado termina siendo mal utilizado. Y ahí el problema no es el invento, es la forma o a lo que lo aplicamos. Y probablemente el inventor dijo, no era para eso, porque lo están usando mal. Y en la vida hay un invento, yo lo busqué, y es el invento de la dinamita. La dinamita fue inventada por este señor que va a aparecer en pantalla, Alfred Nobel. ¿Le suena parecido, le suena particular el apellido? Yo había escuchado esta historia, pero definitivamente también la quise buscar. Y en el siglo XIX, la nitroglicerina era el explosivo más potente que se utilizaba en el mundo. Pero la nitroglicerina tiene un tema muy puntual, es muy inestable. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez una película que la nitroglicerina siempre es como con cuidado porque si se mueve puede explotar? Y había muchos accidentes. Y este hombre diciendo, hay una capacidad muy buena porque ayudaba, por ejemplo, para excavaciones, túneles y demás, pero la inestabilidad generaba muchos accidentes, había muchas muertes. Y este hombre, en su afán de buscar una solución, él empezó a tratar de domesticar, textualmente leí, domesticar este elemento. Y en 1866 logró estabilizar la nitroglicerina mezclándole con una tierra de diatomeas, que es un material poroso, o sea, básicamente lo volvió un poquito más estable, y esto generó que fuera más fácil tanto el uso como el transporte. Entonces empezaron a utilizarlo un poco más fácil, y dice que la patente en 1867 salió y generó una pasta maleable para ir a segura para utilizar. El primer uso que se le tenía que haber dado era túneles, construcción, abrir carreteras y demás, pero como siempre pasa, empezó a utilizarse en otras cosas y fue en el tema bélico. Entonces se dieron cuenta, ya no tenemos el problema de la nitroglicerina que era inestable, pero esto es mucho más estable, podemos utilizarlo, entonces podemos utilizarla para bombardear, para volar y demás. ¿Qué pasa con esto? Que en 1888, por error, al morir el hermano de Alfred, Ludwig, un diario francés publicó Muerte del mercader de la muerte. El título dice, el mercader de la muerte ha muerto. Fue el hermano, pero por error, pues no era tan fácil como, venga, miramos en X a ver quién fue el que se murió. Y dijeron, se murió Alfred Nobel, se murió el mercader de la muerte. Y este hombre, imagínense por un instante ver que su invento, o más bien, no lo estaban reconociendo por algo bueno, sino por algo malo. El invento que le había hecho buscando estabilizar la nitroglicerina y que no hubieran tantos accidentes, terminó siendo mal utilizado. Y este hombre se sintió mal diciendo, ¿por qué mi invento generó tantos problemas? Alfred Nobel era un hombre muy rico, tenía varias fábricas y varias industrias, pero él dijo, yo no quiero ser recordado pasar a la historia como el que estuvo trabajando para que muchas personas murieran. Yo quería que fuera algo diferente, yo quería cuidar la vida. Y por eso él dice que decidió crear el famoso premio Nobel, que lleva su apellido, y él que buscaba con este premio, que se reconocieran las personas que con sus descubrimientos aportaran a que la humanidad siguiera creciendo. Inicialmente se premiaba física, química, medicina, literatura y paz. Y él donó parte de su fortuna y en su testamento puso, esto tiene que quedar donado para que se siga incentivando la investigación para el avance. Hasta ese punto usted puede pensar, ¿de qué está hablando Marco? ¿Y por qué nos quiere hablar de
primero de Coca-Cola, viene y nos provoca con una gaseosa, y luego viene y nos habla de un señor que por allá falleció hace mucho tiempo. Porque siempre hay una finalidad, la creación. O sea, todo tiene un fin y todo tiene una intencionalidad. Pero desafortunadamente nosotros muchas veces mal utilizamos. Un ejemplo claro que está en la casa y es, nos dan un escritorio para poder correctamente el computador como debe ser, pero no me funciona. Yo prefiero tener en las piernas totalmente encorvado. ¿Por qué? Porque me parece más incómodo, es más rico así encima de mis piernas. Constantemente hacemos modificaciones. Me voy a meter un poquito acá con los carros. Por allá unos ingenieros definen y ponen un carro, dicen estas son las medidas que debe ser para que el carro funcione correctamente, separado del piso y alguien dice, no, me parece que sea más bonito, más pegado al piso y lo que tenga que pasar. Constantemente nos gusta cambiarle el uso a las cosas y luego nos quejamos porque no funcionan bien. Y eso, para efectos prácticos, nos hace recordar que la iglesia en su esencia también pasa por lo mismo. Por eso Dios nos regala esta serie, para que en este 2026, en esta primera serie de este año, empecemos a entender y recordar cuál es la finalidad de la iglesia. La iglesia no nació para muchas de las cosas que hoy en día se utilizan, desafortunadamente. Así como la dinamita fue mal utilizada, a veces nosotros mal utilizamos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía un fin puntual y es lo que vamos a empezar a desarrollar en esta serie, para empezar a encontrar qué verdaderamente es la iglesia y de qué forma se tiene que comportar la iglesia. Como todo nace, o como toda construcción, creación y demás, siempre hay un boceto, siempre hay unos planos. No sé, los que han tenido la oportunidad de comprar viviendas sobre planos, le dicen, le estoy vendiendo un apartamento, y usted va y hay un lote y posiblemente hay unas vacas allá metidas en ese lote. Y uno, pues, tiene buena vista el apartamento, eso sí. Y le dicen a usted, un ingeniero viene y le muestra en un mapita y le dice, si ve esta maqueta o este boceto, estos planos, aquí dice cómo va a quedar su apartamento. Y usted le muestra, mira, acá va a quedar la habitación principal, esta va a ser la habitación auxiliar, baño, sala, comedor. Y usted empieza a decir, bueno, tiene forma. Pero nacen planos. ¿Por qué? Porque esos planos son los que se utilizan los constructores para empezar a levantar todo, medidas y demás. Pero es importante que llega un punto en el que hay lugares, ¿se acuerdan los apartamentos modelo? Que le empiezan a mostrar el apartamento modelo, que ya está levantado. Pero antes de llegar allá, hay una primera fase que son los planos, cuando se hace la planeación, cuando se empieza a ver si, oiga, queremos montar 17 torres, pero el lote en el que estamos tiene 3 metros de ancho. ¿Será que nos caben las 17 torres? ¿Será que hay que hacer un cambio? Más bien entonces hacen mediciones y demás. Y entonces por eso es importante tener los planos. Y la Biblia nos muestra esos planos, y es de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, de los planos de la iglesia, de cuáles eran esas primeras mediciones para que esta es la iglesia y sobre esto se va a empezar a levantar. Y para eso le invito a que me acompañe por favor a Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Ahí en pantalla igual le va a salir. Usted ha escuchado probablemente esta frase y sabe quién la está pronunciando. Es Jesús hablándole a sus apóstoles. Es Jesús respondiendo a una afirmación que acaba de decir Pedro. ¿Se acuerdan que les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. Y todos, un profeta, alguien que resucitó, alguien más. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Dios hecho hombre. Y él le responde, y es lo que vamos a empezar a leer. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. 19. Yo te daré, las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Del versículo 18 hay dos posturas claras. Uno que se está hablando que era Pedro, que no era Pedro. No me voy a detener en eso. Voy a profundizar en algo que es, en lo que está mostrando, no está hablando de estructuras organizacionales o no está hablando de ningún tipo de club social. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hace mención a la iglesia, mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Jesús está hablando de mi iglesia, o sea que es de Él. Esta iglesia, iglesia viva, no es ni de Ivonne ni mía.
esta iglesia, como como parte del cuerpo de Cristo, le pertenece a Dios. Entonces empecemos a entender esas cosas. La iglesia, no es que la iglesia del pastor tal, siéntelo mucho, no es la iglesia del pastor tal, es la iglesia donde de pronto el pastor tal enseña o predica, pero es la iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando las cosas son mías, yo tengo la potestad de decir, no lo presto, sí lo presto. Si yo te digo, mi celular, yo tengo la potestad de decir, esto es mío. Tú no lo puedes mirar, no lo puedes tocar. Es más, no te acerques a él porque es mi celular. Pero yo no puedo tomar decisiones sobre lo que no es mío. ¿Yo qué tengo que hacer? Entender y seguir lo que el que es dueño me ordena. ¿Y qué me está ordenando lo que es el dueño que me está diciendo que haga? Dice, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se puede levantar en contra de ella, ni la muerte ni nada por el estilo. Pero miren que el 19 empieza a decir, ¿para qué está la iglesia? Y dice, yo les daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es que en muchas caricaturas muestran a Pedro o San Pedro con un poconón de llaves, diciendo que él es el que tiene las llaves de los cielos. Pero no está hablando de Pedro como tal, está hablando de la iglesia. ¿Y qué son las llaves de los cielos? Si yo fuera a tu casa, me voy ahorita para tu casa y quiero entrar a ella, ¿qué es lo primero que tiene que pasar antes de que yo entre a tu casa, Miguel? Que tenga las llaves. O sea, no hay forma de que yo pueda entrar a la casa de ninguno de ustedes si no tengo las llaves. Por ejemplo, en el conjunto de Diego y Claudia, que a mí me conocen porque yo viví en ese conjunto, los celadores me dejan entrar sin ningún problema. Y yo puedo llegar hasta la puerta del apartamento de ellos. Pero de ahí no puedo pasar. Uno, porque la puerta de ellos es la puerta. Y dos, porque si echan llave no hay forma de que yo entre allá, porque la puerta está cerrada. Yo puedo llegar hasta la puerta, puedo llegar hasta la puerta de aquí, pero si está cerrado no hay forma de que yo entre. Y lo primero que él dice es, yo les entrego las llaves de los cielos. O sea que indirectamente fuimos puestos como esa registradora de los cielos, la iglesia. Entonces mire que la iglesia no está concebida como muchas veces pensamos, el lugar donde usted y yo nos tenemos que reunir para venir a recibir lo que Dios tiene para nosotros y ser felices solamente. Porque eso está genial, qué rico, y a mí me encanta cuando yo veo que personas de la iglesia se hacen amigos, comparten, cuando en Instagram montan una foto que estuvieron comiendo, que estuvieron viajando, eso está genial. Es bueno porque es una forma de hacer comunidad y que a mí me encanta y qué rico que pase eso. Pero no nos podemos quedar nada más en eso. La iglesia no solo fue dada para eso. La iglesia fue dada para eso puntuales. Nosotros somos los canales de bendición para que muchos entren al reino de los cielos, porque estamos parados en la puerta. Es la llave. O sea, ustedes saben quiénes son los dueños de los edificios? Los porteros. Si a usted le cae mal a un portero, el dueño del edificio puede decir que suba y el portero se hace el bobo y no lo deja entrar. ¿No le ha pasado que ya dijeron que sí y usted abajo, pero no me han dejado entrar? Pero yo ya avisé que sí, soy el dueño del apartamento. Pero el dueño del edificio se llama el portero. Por eso hace mucho tiempo mi papá me enseñó, cáigale bien a los porteros. De entradita, es chistoso y tengo un amigo que lo saluda diciéndoles, ¿qué hubo, comando? Y todo portero responde a lo mismo, bien, comando. Yo no presté servicio militar. Pero usted le dice, ¿qué hubo, comando? ¿Qué hubo, comando? Chistoso. Pero inmediatamente son amables con uno y todo eso. Sí, claro, sí, señor, siga, tranquilo. ¿Por qué? Porque hay una relación cercana. El portero toma la decisión quién entra y quién no entra. Y usted y yo somos, en parte, los porteros de los cielos. ¿Por qué? Porque si usted y yo no somos esa correcta imagen, vamos a hacer un stopper inmediato para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. Y miren algo adicional. La responsabilidad no es porque yo tomo para que entren a mi club social, para que entren a mi apartamento o para que entren a mi casa, sino para que entren a conocer a quién. A Jesús. Porque todo esto se trata del dueño de la iglesia. O sea, ellos no vinieron a visitarme a mí. Si alguien viene por primera vez, ustedes que vinieron hoy por primera vez, créanme que ustedes no vinieron a conocer a Marco. Yo creo que para ustedes hace 15 minutos, ¿quién será Marco? No tengo ni idea quién es Marco. Yo creo que cuando me monté, pues tiene un micrófono colgado en el oído, tiene que ser el que va a enseñar. Ustedes vinieron a esta casa a conocer de Jesús, así como cada uno de ustedes. Cuando tú llegaste a esta iglesia, yo no creo que tú llegaste, uy, es que yo he escuchado que Marco enseña tan chévere, vengo a conocerlo.
Tú llegaste a esta iglesia pensando, estoy buscando un lugar donde pueda conocer de Cristo, no a conocer a Marco. Después tuviste la fortuna de conocerme y eres un hombre feliz. Tu vida es plena a partir de este momento. Sí, eso es de entre los pocos defectos que tengo. ¿Y por qué es importante esto? Porque usted y yo como iglesia tenemos que entender que no estamos puestos acá solo para servirnos a nosotros mismos o para servirnos a nosotros mismos. Estamos puestos en este lugar para servir a los que vienen, para que puedan conocer a Jesús, que es finalmente el dueño del letrero. Y miren que en la parte final del versículo 19 termina: y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo a las personas a las que nosotros tenemos un Vive in House remoto, virtual, gracias, todos los miércoles, y yo les digo que a veces Jesús es como extraño a veces hablando, porque cuando está hablando de una cosa y como que pega un volantazo para otro lado y como que estamos hablando de las puertas de los cielos y todo lo que desaten en la tierra, pero estamos hablando de la puerta, porque no terminamos de hablar de la puerta, porque empezamos a hablar de desaten en la tierra, será desatado en los cielos. O sea, como que no hay congruencia. Pero mire que lo que pasa es que usted y yo somos limitados de visión. Yo más. Y él lo que está diciendo es, no solo es para que entren, sino también para que nos pongamos al servicio y le digamos, ¿qué necesitas? ¿De qué forma te puedo ayudar? Uno, acomodándote como hicieron con Dianelis, que qué buena actuación para Guillermo Brinco. Yo creo que te puede hacer un susto terrible. Eso habla bien de tu corazón, de servicio. Pero no solo para eso, sino también para saber de qué forma yo puedo ayudar a los demás. Porque todos hemos llegado con situaciones difíciles. Quiero que oren por mí, necesito una oración. ¿Y quiénes son los instrumentos que va a utilizar Dios para que esas oraciones sean levantadas? Pues mi querido, usted y yo. Por eso la importancia y la autoridad. No solo los van a ayudar a entrar al cielo, sino también, no solo más bien van a ser la puerta para entrada, sino adicional les doy la autoridad para que ustedes puedan orar y empezar a levantar súplicas para que esas personas empiecen a recibir lo que están buscando. Entonces ahí empieza a cambiar un poquito la responsabilidad, porque ya no solo nos quedamos con él, atendámoslos y que lleguen todos juntos y que se llene este lugar de gente, que es bueno, es atendámoslos, recibámoslos, pero adicional, usted y yo tenemos la autoridad, porque ahí lo dice, para empezar a orar y decir, ¿qué necesitas y de qué forma yo puedo ayudar para que tu necesidad sea saciada? ¿Por qué? Porque el poder de Dios habita en mí. Y ahí es cuando la iglesia empieza a decir, no puede ser tan estática. Porque yo no le puedo contar a este ladrillo, oiga ladrillo, señor ladrillo, tengo una necesidad, estoy enfermo y necesito sanidad. ¿Qué hacemos? Es que es frío. Ese ladrillo no va a hacer nada. No puedo decirle a esta mesa, oiga señora mesa, tengo una necesidad, estoy peleando con mi esposa, estoy peleando con mis hijos, lo que sea, haga algo por mí. Es de pocas palabras. Pero sí me puedo acercar a alguno de ustedes y decirle, estoy pasando una crisis, necesito tu ayuda. Y ahí lo que está diciendo es, la iglesia está viva porque inmediatamente tú escuchas y hay una respuesta. La respuesta, ¿de quién depende? ¿De quién? No, de nosotros. La respuesta depende de nosotros. Yo puedo decir a ti, Tomás, tengo esta situación, y tú puedes responder como el ladrillo, o puedes responder como un ser viviente diciendo, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Oramos ya mismo? ¿Qué hacemos? No tengo comida. Pues yo tenía este pan, toma. Hace un momento de la cena estaba mostrando eso. No es un rito. No es un rito exclusivamente lo vamos a hacer así. Es una vivencia y era también, si alguno está, comparta con el otro. ¿Por qué? Porque nos hace cercanos. De eso se trata la iglesia viva. Y finaliza esa parte y yo leo y vuelvo a leer y en ningún lado encuentro que la iglesia es una pasarela o un centro de entretención donde todos venimos a ser deleitados. ¿Por qué hablo de pasarelas? Porque desafortunadamente a veces se nos olvida. Pararse acá al frente a hablar a otras personas, por momentos es glamuroso, porque se baja uno y la gente, uff, qué enseñanza, wow, me llegó, me ministró, uff, qué rico. Yo usualmente respondo de la misma forma siempre que me dicen eso y es,
Dios que es bueno y utiliza al que quiere. ¿Por qué? Porque quiero guardar mi corazón. Y no es falsa humildad, sencillamente es, todos por naturaleza somos orgullosos. Yo no soy orgulloso. Ay, a todos nos gusta que nos echen cepillo. A todos nos encanta que nos digan cómo estás de bien vestido, cómo lo hiciste de bien. O usted me va a decir que cuando en su oficina, premio al reconocimiento al empleado del mes, y ponen su foto usted, no, pero otra vez yo. ¿Por qué no ponen a otro? O cuando alguien le dice, ¿cómo te quedó de bonito ese pantalón? ¿O cómo te quedó bonito el cabello? Usted hace, la verdad quería que quedara feo. Nos gusta que nos digan cosas bonitas. Nos gusta que nos reconozcan y nos digan, uff, ¿respiras tan bonito? O sea, eso nos gusta. ¿Por qué? Porque en nuestra vida está eso. Pero cuando entendemos que esta plataforma, esta tarima, los que tocan acá, los instrumentos y todo eso, no están acá para entretener y hacer parte de un show, empezamos a entender lo que verdaderamente Jesús estaba enseñando. Y estamos para servir a un pueblo que necesita conocer a Cristo, que necesita conocer al Cristo porque el Cristo es el camino para conocer al Padre. Pare de contar. Y todo lo que hagamos se tiene que hacer para cumplir eso. Sigamos. Vamos a ir un poquito más profundo, porque él más o menos ahí Jesús les dijo a sus discípulos más o menos cómo tiene que verse la iglesia. Les dijo, este es el modelo como deberían seguirlo. Pero más adelante en Hechos 2, versículos 41 al 47, ya está escrito una estructura más definida. Dice Hechos 2, 41 y 47. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. En el Evangelio, Jesús les dijo más o menos cómo tiene que ser y cuál es la finalidad, pero aquí ya estaba empezando a materializarse. En el Evangelio está viendo, esta es la finalidad, aquí ya había una materialización porque decía cómo se hacían. Y arrancaban con algo puntual. Dice que se bautizaban y se reunían con los demás creyentes, o sea que el agruparse sí es de Dios y sí es de vital importancia, reunirse unos con otros. No solo iban y recibían, sino también se empezaban a juntar unos con otros. Cuando usted llega a un salón, de pronto cuando usted fue nuevo en el curso y si a usted le gustaba el fútbol, una forma como los niños rompen el hielo siempre es lo mismo. ¿Me gusta el fútbol? Me voy con los que juegan fútbol. Me gustan, no sé, los deportes, el baloncesto, me voy con los que juegan baloncesto. Me gusta estudiar, me voy con los que... O sea, siempre buscamos como personas en común o puntos en común para unirnos unos con otros. Y ellos, ¿qué hacían? Llegaban personas nuevas y pues imagínense, eran 30,000 en total. 3,000 en total. 3,000 en total es mucha gente. A este auditorio le quedan aproximadamente 100 personas. Piense cuántas personas son 3,000, o sea, qué cantidad de gente hay. Acá tenemos parlantes y micrófono y todo eso. Por un instante piense en ese mundo de gente y todos allá juntos. ¿Y aquí qué están dando? ¿Qué estamos bautizando gente? Pues bueno. Y después de bautizados, decían que empezaban todos a adorar a Dios. Pero miren que empieza a mostrarse la forma como se tenía que hacer. Se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas. Check. Se reunían para escuchar la palabra de Dios, no para estar chismoseando, hablando mal del otro, porque para eso sobra tiempo. Pero mire que la parte B del 42 dice, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar.
Lo que hace un momento acabamos de hacer cuando Iván les dijo, compartan unos con otros y oren unos por otros, es lo más cercano a la cena del Señor o al mandato que estamos viendo en Hechos. No era nada más reunirse y escuchar a alguien en un monólogo, porque ustedes vienen acá domingo tras domingo y nos escuchan a nosotros hablar y ustedes dicen, qué buena enseñanza, me queda para mi vida, pero ahí no termina todo. ¿Dónde termina o hasta dónde llega? Hasta el momento en el que usted y yo compartimos el pan o compartimos más cercano y adicional oramos unos por otros. De eso se trata de ser comunidad. Ese es el modelo de Dios que fue dado a los apóstoles y que tuvo que haber sido replicado. Y mire que lo vuelve a repetir, y yo acá lo tenía subrayado, en el versículo 44. Dice, los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Lo vuelve a repetir en el 46 parte B, dice, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Algo que se repite constantemente en estos 6 versículos es que ellos constantemente compartían o tenían unidad. No solo iban a escuchar a los apóstoles predicar, sino adicional había una cercanía. ¿Por qué? Porque no hay nada más fácil que pedirle un favor o acercarse a alguien que ya conoces. Ustedes, perdón que los ponga de ejemplo, que están recién llegados, va a ser más difícil que de pronto hablen con alguno y ¿a quién le puedo preguntar? Porque no sabe a quién preguntarle. No hay nada más cansón que ser el nuevo en algún lado. Uy, ser el nuevo es hartísimo. Uno te va a preguntar hasta ¿dónde queda el baño? O sea, algo tan básico. Y pues, si uno pregunta que dónde queda el baño, no, es que quiero ir a conocerlo. Pues sencillamente tengo ganas de ir al baño. Indirectamente uno sabe qué va a hacer. Entonces, no, ¿dónde queda el baño? Es que voy a... Porque ya, o sea, pregunté. Pero cuando ya tengo la confianza, voy directamente a donde tengo que ir. Punto. Nadie se tiene que enterar. Y asimismo, cuando hay cercanía, también hay facilidad para escuchar y para pedir. Abrir el corazón y mostrar vulnerabilidad no es sencillo. No es fácil que alguien venga de entradita a decirle, mire, yo tengo problemas con el alcohol, tengo problemas con esto, con eso. No es tan sencillo porque no son cosas de las que nos orgullezcamos. Uno va por la calle gritando, miren el borracho del pueblo, aquí estoy, yo soy el tipo más terrible, yo le pego a mi mujer, yo hago de todo. Bueno, las canciones de música popular sí lo hacen, pero dejémoslo de lado. En general usted no se enorgullece de eso. Dice, no, usted viera la mano que le di ayer a mi mujer. Oh, la dejé como un Cristo. Y que busque hoy y verá que lo vuelva a pasar. Usted no va por la calle diciendo, estoy quebrado, no tengo plata. Usted no hace eso, más bien es todo lo contrario. Uno como que trata de esas cosas como que las tapa. A uno le decían, la ropa sucia se guarda en casa. Se lava en casa, perdón. Y el hecho de que ellos empezaran a compartir y a tener unidad, habla directamente en que iban a empezar a poder conversar y tener esas conversaciones difíciles. Porque a un extraño tú no le abres tu corazón y le cuentas tus problemas, pero a alguien que tú consideras un amigo, sí lo haces. A alguien que consideras que es cercano, sí tienes la tranquilidad y aún la confianza de decir, le puedo decir a este un problema que tengo, no lo va a ir a publicar en redes sociales, sino de pronto es más, va a tratar de ayudarme. Yo estoy seguro que si un día tengo una necesidad, yo sé con quién cuento. A nosotros nos pasaba mucho, que les conté que vivíamos en el mismo conjunto con Diego y Claudita, y a veces nosotros no alcanzamos a llegar a recoger a las niñas. Teníamos una necesidad. Inmediatamente, ¿pueden recoger a Luciana? Y Luciana varias veces llegó a ese apartamento. El problema es sacarla de ese apartamento. Ella después no quería irse. Por varias razones. Una, Claudia le hacía las tareas. 2, la comida era la carta. La comida era la carta, o sea, tan pronto entraba a ese apartamento, casi que le pasaron una carta, bienvenido a este restaurante, ¿en qué mesa se quiere sentar? Quiero la habitación. Bueno, vamos a la habitación. Una vez yo entré y la encuentro en la habitación con un plato de galletas, comiendo fresca, y yo decía, en la vida pasa eso en mi casa. En la casa yo hubiera llegado, en uniforme, por favor, a la ropa sucia, mira, a ver, organice, ponga a hacer tareas, y ella decía, ¿y por qué no me dejan donde Diego y Claudia? Pues claro, esa es la carta, o sea. Pero si yo no tuviera la confianza para decirles,
no hay algo que uno cuide más que sus propios hijos. O sea, no hay algo que uno no anda dejando a los niños por cualquier lado. Pero cuando decíamos, con Nico y Claudia, claro, la primera vez la monitora, pero si es con ellos, sí, déjelo ahí, no se preocupe. Confiamos, hay cercanía. Y así pasan las diferentes situaciones. Yo conozco personas aquí con las que tendría confianza para decirle, sí, Luciana y Antonio se pueden quedar con ellos porque confío y creo y estoy tranquilo. Y así en las diferentes situaciones de la vida. Hay personas a las que usted se puede acercar y decirle, tengo un problema, pero ¿dónde va a pasar? En la comunidad. Pero para ser comunidad, ¿qué tiene que pasar? Lo que estábamos leyendo, que constantemente estaban unos con otros, compartían la mesa. Usted a su casa estoy seguro que no invita a cualquier desconocido. Es más, cuando a mí alguien a alguna casa me invitan a comer, uno, soy feliz porque comer es rico, pero dos, para mí es un privilegio. Para mí es una forma de, wow, esta persona sacó de su tiempo para invitarme a su casa con todo el desorden que yo puedo llegar a hacer, porque somos 4 personas que llegamos, y adicional tiene que poner unos platos más en su mesa para compartir. Y eso era lo que constantemente hacía la iglesia o la iglesia de Hechos. Una iglesia que estaba viva, porque en el comer también hace parte de la vida. Si usted no me cree, ¿cuántas veces ha visto un muerto en un crepes comiendo? El muerto ya no volvió a comer, punto. Es más, al muerto se lo comen los gusanos, porque lo que está vivo tiene que comer, necesita energía. En estos días que estamos en ayuno, yo la verdad no soy friolento, pero últimamente he sentido mucho frío y es en parte porque estamos en ayuno, porque el cuerpo empieza a tener un déficit de caloría y demás, pero mire que el cuerpo necesita alimentarse. Entonces, también era una muestra que estaban vivos, era una iglesia viva. ¿Por qué? Porque se movía y tenían y compartían el pan, y no solo compartían el pan, porque tampoco es eso, bueno, entonces vamos a hacer frijoladas y nos vamos a pasar en la casa de uno y del otro comiendo. Esa era una parte pero constantemente compartían el pan, sí, pero para tener comunión unos con otros, ¿para qué? Para escuchar, orar unos por otros y hacer unidad. Y eso empieza a mostrarme con mayor claridad qué es una iglesia viva. Una iglesia que no comparte no está viva. Una iglesia que en la que no hay cercanía no está viva. Y lo que no está vivo, ¿qué pasa? A descomponerse, a destruirse. Después de que empieza el proceso de descomposición normal, a lo último, ¿qué queda? Los huesos, pero después de mucho tiempo, ¿qué queda? Polvo. Porque ese es el ciclo de la vida, dijeron en El Rey León. De eso se trata la vida. O sea, la vida es, en algún momento vamos a desaparecer. Lo que está diciendo es, mientras estés vivo, tú tienes que ser ese agente de cambio en la iglesia, para que otros puedan conocer a Cristo y asimismo conocer al Padre. Tres palabras que se repitieron constantemente en lo que acabamos de leer: comunión, unidos y regocijo. Usted puede venir a la iglesia y no tener comunión. Hay personas que parecen Usain Bolt. Dice uno amén y ¡puf! Le pregunta uno a Lucho, ¿y que no? Pues se montó al carro y casi que ni, o sea, en movimiento. Usted puede venir a la iglesia y no tener comunión. La invitación es, si viene a la iglesia, genere comunión. ¿Y qué es comunión? ¿Comunión con Marco y Ivonne? ¿Comunión con su líder solamente? No, comunión con los hermanos. Yo vengo de una iglesia donde todo el mundo le decían hermano. Hermana, hermano, suena chistoso, porque era la excusa por no aprender el nombre del otro. La hermanita, el hermanito. Pero sí había cercanía. O sea, uno es muy chistoso porque, en serio, vamos a un parque a jugar baloncesto y uno, hermana, pásemela. Yo hoy en día digo, teníamos que verlos muy graciosos. O sea, la gente que va por ahí, y estos están raros, pero lo primero que dice es comunión. Tenían comunión unos con otros. ¿Y qué es comunión? ¿Quién se arriesga que me dice que es comunión? Dice CD. Común unión. Estamos juntos, vamos para el mismo lado. ¿Dónde no hay comunión? Donde unos dicen vamos para allá y otros dicen vamos para allá. En el ser humano, tener comunión unos con otros es muy difícil,
Porque así como piensa Guillermo, yo no pienso en algunas cosas, así como piensa cada uno de ustedes, yo no puedo pensar. Hay cosas para las que de pronto Miguel son claras que para mí no son tan fáciles. Pero ¿dónde encontramos la comunión? En un solo cuerpo, y se llama Jesús. Por eso la comunión en la iglesia no es en torno a un líder o a un pastor, porque si lo hacen en torno a un pastor, en algún momento se van a decepcionar. Aunque yo lo dudo mucho, estoy seguro que aquí hay personas a las que les gusta más como enseño yo que como enseña Ivonne, o viceversa. O sea, por gustos y afinidades, punto. No, me gusta más el tono de Ivonne, me gusta más cuando enseña Julián, me gusta más cuando enseña César. No sé, eso hay de infinidad de cosas. Pero hay algo puntual acá, y es que usted no hace comunión con base en lo que soy yo como líder o como lo que es el que predica acá. Usted y yo hacemos comunión con cada uno de los hermanos con base en el que murió en esa cruz. Porque es que el que murió en esa cruz era el que sí tenía la respuesta a todas las preguntas. El que murió en esa cruz es el que sí tenía la fuerza y la capacidad para resolver todas las inquietudes que tenemos. Ese que murió en esa cruz, no yo. Usted en algún momento me va a traer un problema y me va a decir, ¿cómo soluciono esto? Y le llamo, espere, Señor, ¿cómo solucionamos esto? Porque está difícil. Yo no la tengo toda. Y todo el que pase por aquí le va a pasar lo mismo. El pastor más utilizado, al que sea, al que a usted le guste, le va a pasar exactamente lo mismo, porque somos seres finitos. Adicional decía, unidos unos con otros. Tenemos comunión con base en ¿quién? En Jesús. Pero también estamos unidos unos con otros. Y mire que está separado, ¿por qué? Porque usted puede tener comunión con Jesús, pero no estar unido a la iglesia. Usted puede entrar por esa puerta y decir, sé Biblia, tengo comunión porque comparto, escucho la palabra, canto y demás, pero no hay unidad unos con otros. Y esa unidad es la que nos va a ayudar a resguardarnos unos con otros. Y finaliza con regocijo. Usted puede tener comunión con Cristo, puede estar unido al otro, pero puede tener un regocijo de esos de... Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, sí, pero o sea, así nació. O sea, no era su elección, pero sí la cara que pone. Ivonne dice que a mí cuando estoy de mal genio se me nota a kilómetros. Y parece que Natalia también se da cuenta. Porque se ve, dice, uy, es que se le nota, o sea, póngase un letrero que estoy de mal genio, no me hable. Pero, si tengo, como se nota, yo miro a ver qué tengo que hacer para cambiarla. Y estoy seguro que mis problemas no fueron causados por Oscar, no fueron causados por Milena, no fueron causados por ustedes. Entonces, cuando venga a este lugar, no debería traer mis problemas a ponérselos al otro, debería buscar un regocijo y decir, así como mi problema no lo causó Miguel, ¿por qué le voy a poner la carga a él para que me lo solucione? Más bien vengo aquí, en comunión con el Padre, unido juntamente con Miguel y tratando de descansar o tener ese regocijo de decir, oremos para que ese problema salga adelante. De eso se trata la iglesia, una iglesia viva. Para ir finalizando, porque ya estoy volado de tiempo. Hay algo, y tengo 3 preguntas para empezar a entender si usted de pronto fui claro en el mensaje que traté de transmitir en esta mañana. Y es, según lo que hemos hablado, la iglesia se trata de un lugar o un evento. Responda verdadero, falso, verdadero a las siguientes 3 preguntas. Según lo que hemos hablado, la iglesia se trata de un lugar o un evento. Lo que le da importancia a la iglesia son los ritos o la experiencia como tal que se realizan en ella. Por asistir a la iglesia, automáticamente garantizo que voy a ser mejor hijo de Dios. Si usted respondió verdadero a alguna de esas preguntas, mándese a examinar. Está mal. Mentiras, aprenda. Quédese para que toda la serie pueda estar con nosotros en la serie. Pero miren que eso son cosas físicas y cosas exteriores. Eso no se trata de lo que verdaderamente es la iglesia. Lo que hemos entendido es que la iglesia es algo mucho más profundo. No son formas. Y hay iglesias para todos los gustos. Yo muchas veces le muestro a las personas, mire, esta es la iglesia donde yo asistía antes. Es totalmente diferente a Viva.
La iglesia donde estábamos antes tenía acá, en la parte de atrás tenía un paisaje, son como una playa, ¿cierto? Y como luz, es totalmente blanca, de corbata. O sea, y usted viene a esa iglesia, sí, yo vengo a una iglesia de esas. Y eso no quiere decir que ellos sean más o menos espirituales, son formas. Cuando tú eres, cuando te terminas un juguito de caja, ¿qué haces con la caja? ¿De qué forma? ¿Arrugas, la botas o cómo lo haces? ¿De una? Cuando terminas un juguito de caja, ¿cómo lo haces? ¿Te quitas las pestañas? De los míos. ¿La aplanas? A la caneca. Cuando tú terminas un juguito de caja, ¿cómo lo haces? Simplemente boto la caja y para qué me preguntas, basura. ¿Tú cómo lo haces, Oscar? ¿A la caneca? ¿Tú? Ok. Al final es basura, al final se bota, pero hay formas diferentes. Y cada iglesia tiene esa particularidad. Hay formas, hay unos que gritan más, gritan menos. Hay unos que son totalmente acelerados, otros más tranquilos. Pero de eso no se trata la iglesia o la discusión que estamos teniendo esta mañana. La iglesia como particularidad tiene 5 puntos y con eso finalizo. Dice, es un lugar donde se enseña, es un lugar donde hay comunión, es un lugar donde se comparte la mesa, es un lugar donde se ora y es un lugar donde se alaba. Esos 5 puntos no se tratan exclusivamente de nosotros. Si se da cuenta, esos 5 puntos apuntan ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque se enseña de Jesús. Yo no podría venir acá a enseñarle lo que yo pienso y lo que yo creo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso y lo que yo creo es mi opinión personal. Y usted no vino esta mañana a escuchar la opinión de una persona. Usted vino a escuchar acerca de Dios. Tenemos una comunión ¿con quién? Como lo decíamos hace un momento, con aquel que murió en esa cruz. Con otros creyentes, pero vamos a tener una comunión con Él. Compartimos la mesa, porque ahí hay cercanía. Pero miren que aún con eso también estamos mostrando o dando gloria a Jesús. Hay tiempos de oración o se necesita oración. La iglesia necesita oración. A veces se nos olvida y pensamos, yo oro en la casa es suficiente. El poder de la oración de unos con otros, porque allá Mateo lo dijo, todo lo que atéis en la tierra o desatéis en la tierra será hecho en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia está el poder, en la comunión de unos con otros. Cuando nos juntamos a orar unos con otros, ahí hay poder de Dios. Así que las oraciones que usted levanta en este lugar tienen poder. Y por último dice una alabanza. La alabanza no es esto nada más, es la forma como glorificamos al Dios que nos perdonó y envió a su Hijo unigénito para que pagara por mis pecados, para poder tener libre acceso ante Él. Entonces, ya resumiendo, todo esto en la iglesia se trata ¿de quién? De Dios. Y nosotros no venimos a ser atendidos como clientes, porque a veces pensamos que somos clientes de la iglesia. Usted y yo no somos clientes de la iglesia. Si lo ponemos en esos términos, usted y yo seríamos meseros en la iglesia, que estamos dados para atender a otros. ¿A quiénes? A los que van a venir. ¿Y quiénes son los que van a venir? Un cliente que en algún momento esperamos que también se vuelva mesero, para atender a futuros clientes, porque somos las personas que llevan ese mensaje. Pero también es importante entender que con eso que estoy diciendo y que la iglesia no es lo que muchas veces pensamos, no nos podemos ir para el otro lado y pensar que entonces no vuelvo a la iglesia y punto, porque la misma Biblia nos lo dice y nos advierte de eso. En Hechos 10, 24 al 25, el apóstol dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Puntualmente que nos está diciendo es, seguimos juntos unos con otros. Pero es que la iglesia me falló. Sí, no da derecho a que te puedas alejar. Y esta serie de la Iglesia Viva que fue dada a nosotros, no es porque nosotros seamos tan especiales y tan diferentes a las otras iglesias, porque acuérdese que
la iglesia está hablando en general del cuerpo de Cristo, de todas las iglesias. Nada más en este cuadro hay como 3, 4 iglesias. Y es gracioso como uno sale de la iglesia y cuando pasan en el carro lo miran uno así. Porque somos así a veces, somos malucos. Mi iglesia es mejor que la suya, mi pastor es más chévere que el suyo, mi pastor enseña mejor que el suyo. Su iglesia no tiene un atril tan bonito como el de mi iglesia. O sea, nos comparamos. Uno ve a los niños cuando están pequeños y no maduramos definitivamente. Es que mi papá sí sabe, el suyo no. Todo niño hace eso. No, y es que yo tengo más libros, yo tengo más, la vez pasada escuchaba a los niños hablando, yo tengo más amigos que usted y yo, que usted. Y para brinco al tercero digo, pues yo tengo más amigos que ustedes dos juntos. Yo soy el más popular del salón. Y los ve uno compitiendo así y uno dice, ay, pero ahí somos nosotros. En mi iglesia hay 300 miembros, en la mía hay 200, en la mía hay 600. Y brinca por allá el de alguna iglesia, mega iglesia, y dice, más de 1000 para arriba. Entonces uno piensa, eso no se trata de eso y tampoco es una discusión para que empecemos a señalar o apuntar a las otras iglesias. Es que la iglesia de tal, esa no es. Es que la iglesia del pastor tal, tampoco es. Porque hoy entendemos que la iglesia no es ni del pastor ni de la comunidad ni nada, sino es la iglesia de Cristo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es orar para que esa iglesia a nivel global se siga extendiendo y se siga levantando para que más personas puedan entrar. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene la llave, eso es el medio que presenta a Jesús para que puedan llegar al Padre. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Pero como también es bueno no dejarlo tan así como tan arriba, sino empezarlo a bajar y aterrizar, nosotros en Viva encontramos que también hay un llamado a la acción a nosotros. Y hace un momentico lo vieron ustedes en la dramatización de esos actores invitados que teníamos. Y es 3 puntos, y con eso les dejo. 1, en Viva amamos a las personas, porque entendimos que el mandato es ámense unos a otros, hagan comunidad, compartan. Eso está en nuestra esencia, así que ámense unos a otros. Uy, Marco, pero es que hay unos que no se dejan amar. Ame, coma. Es que hay unos que para amarlos se hace tan difícil unos a otros. 2, somos generosos. Lili hace un momentico nos lo explicó y pensamos, ay, Marco ya empezó a pedir plata. No estoy hablando exclusivamente de plata y aquí sea generoso con Viva. Es un tema personal suyo y es una convicción que Dios tiene que darle. Pero seamos generosos, no solo habla de plata, generosos en tiempo. Todos estamos ocupados, todos tenemos diferentes situaciones en el día a día, pero cuando yo le saco el tiempo a alguien que está pasando por una necesidad, le digo, lo voy a escuchar, no se imagina la persona cómo puede agradecer. Hombre, podía estar en su casa haciendo cualquier cosa, pero está hoy aquí poniéndome cuidado. Eso habla de ser generoso. Generosos con nuestro tiempo, generosos aún con nuestra... hay gente que no le da a usted una sonrisa ni a bala. Sea generoso hasta con una sonrisa. Una sonrisa no se le niega a nadie, sonría, sea generoso en eso. Y por último, somos felices. Eso es algo que hace muchos años yo escuchaba a un cantante cristiano que se llamaba Ulises, y él decía que él una vez fue a un concierto y tenía que llegar a Perú, y tan pronto llegó a Lima, dice que él se bajó y lo iba a recoger a alguien que él no sabía quién lo iba a recoger, y él dice que empezó a mirar a todas las personas que están en el aeropuerto y dijo, encontré el cristiano. Pero así, de frente. Y usted podría pensar, no, porque era un hombre así, que llevando el mensaje y todo eso, tenía una cara de puro boxer, de bulldog, y mirando mal a todo el mundo. Pecadores, se van a ir al infierno todos. Y él dice que no sea ese. Se acercó y le dijo, lo iba a recoger Juan. ¿Tú eres Juan? Sí, siervo del Dios viviente. Y él decía, ¿por qué tenemos esa cara? ¿Por qué así? La Biblia dice que los niños querían acercarse a Jesús. Los niños no se le acercan a alguien que no les trae tranquilidad. Los niños no se le acercan a alguien en el que no pueden ver algo como de cercanía, como ay, sí, está bonito. Los niños se alejan. Y Jesús era el modelo perfecto y dice que los niños querían estar con Él. Así que en Jesús había algo que llamaba la atención, que mostraba ese amor que transpiraba a Jesús. Ese es el mismo amor que tenemos que transmitir usted y yo cuando estamos en este lugar para aquellas personas que van a empezar a visitarnos. No solo aquí, sino allá afuera, en su trabajo, porque el error más grande que podemos pensar es que tan pronto cerremos ahorita Viva y nos vayamos a hacer las diferentes dinámicas que tengamos, ya dejamos de ser iglesia. ¿Sabes dónde eres iglesia? En tu trabajo, en tus vecinos. Esta mañana una señora escribió
en el grupo en el grupo del conjunto, ¿alguien sabe leer los signos vitales? La verdad se notaba preocupada. Y yo no tengo ni idea, pero le dije, pero mira, y de pronto en la farmacia, no está abierto. Y después de un momentico le escribí, bajé a algo, a sacar a Oliver, y le pregunté, la celadora le dijo, oiga, la señora dijo, sí, estaba muy preocupada, hay una enfermera, pero justo está de turno, y como que es una persona mayor, tuvieron que sacarla y se la hallaron para la clínica. Y yo antes de montarme, yo decía, pero yo no voy a ser chismoso, que me estoy metiendo ya en la vida del quien que no. Pero bueno, de igual le respondí, le pregunté, disculpe, ¿pudieron solucionar? Y me dijo, sí, ya estamos aquí en la clínica, estamos tranquilos. Le dije, bueno, gracias a Dios. Dijo, sí, estamos esperando porque hace un año tuvimos un susto terrible, esperemos que no se repita. Yo ya no le hablé más porque me tenía que subir, pero yo digo, esa persona necesitaba ser escuchada. Esa persona necesitaba una oración. Y yo lo único que pude fue, pues Señor, guárdalo y ayúdeles. Y ahí está, pidiendo una oración, buscando, pero yo creo que a esa persona le servía ponerle el link de, bueno, conéctate a nuestra reunión, te esperamos en la carrera 22, número 164-24, 10 de la mañana, no faltes. ¿Me está vendiendo algo? Pero cuando hay una oración sin ningún tipo de intención, sino hay una necesidad y pues, levantemos una oración y ya. Tú puedes ser iglesia donde estás, tú puedes ser iglesia allí donde te mueves, en el transporte público, en el que viene con cara de, este se va a desmayar, está terrible, ¿qué hacemos? Ahí podemos ser iglesia y eso se trata de ser una iglesia viva. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en este inicio de año. Empezar a entender que somos los responsables de llevar correctamente el mensaje de Dios a toda una nación que lo necesita escuchar. Porque la gente allá afuera necesita conocer a la iglesia de verdad. No a la iglesia que se encerró en un templo diciendo, vengan aquí todos, sino a la iglesia que se quedó, salió allá afuera a decir, ¿a dónde vamos a enseñar para que las personas puedan recibir?